Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas implementa nueva estrategia para mejorar la atención al público. Visita oficial destaca avances de la expansión del aeropuerto Reina Beatrix. Advierten sobre estafas digitales que suplantan citación de jurados en Colombia. Duro adiós a Alex Bueno, ícono de la música dominicana. Viral del video de los hinchas argentinos recogiendo basura al mejor estilo japonés. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y viene por parte del departamento de Dimas, pues ellos están buscando estrategias para una mejor comunicación con sus clientes, en este caso con los usuarios que van a solicitar permisos y demás. Pues ellos habilitaron una MFA en North para lo que trata a personas que tienen cita. Sin embargo, también dieron a conocer un número WhatsApp para la comunidad. La directora del departamento de Dimas, la señora Katy Pasquel, informó sobre una nueva estrategia que el departamento está evaluando con el objetivo de optimizar y fortalecer los servicios que brindan a la comunidad. Como parte de esta iniciativa, el pasado jueves un equipo de Dimas estuvo presente en la MFA en North para atender a un grupo de personas que previamente habían solicitado una cita para realizar consultas o recibir asistencia relacionada con sus trámites de permiso. Se trató de ciudadanos que habían reservado una cita con anticipación y que un día antes de la misma recibieron la notificación que podían ir a la MFA a ser atendidos. Este servicio forma parte del denominado Help Desk con cita. En cuanto al servicio de Help Desk sin cita, las autoridades indicaron que próximamente se van a anunciar cambios importantes en el funcionamiento. Por el momento, este servicio continúa ofreciéndose exclusivamente en el edificio principal de Dimas en Playa. Debido a los problemas estructurales que se presentaron en el edificio, la institución ha implementado diversas adaptaciones. Actualmente, un grupo de funcionarios continúa laborando desde las instalaciones de Dimas, mientras que otros trabajan de forma remota en sus hogares. Por su parte, también el vocero de Dimas, el señor El Natal, explicó que la intención es acercar cada vez más los servicios a la ciudadanía, especialmente a los distintos barrios de la isla. Como ejemplo de esta estrategia, mencionó el inicio del servicio de Help Desk con cita en la MFA en North. También indicó que los servicios de Help Desk en las oficinas de MFA están disponibles únicamente a estas personas con cita previa. Adicionalmente, Dimas habilitó una línea de WhatsApp al número 569-8173 destinada exclusivamente a la recepción de mensajes y consultas, ya que no reciben llamadas telefónicas. Para agilizar la atención y facilitar el procesamiento de las solicitudes, se recomienda a los usuarios proporcionar información detallada. Aunque ya venció el plazo otorgado por el gobierno para retirar todos los steps eléctricos, los scooters, sin embargo, hay todavía algunos que se pueden ver en las calles, pues esto dijo el gobierno frente a esta situación. Este martes aún se podían observar las e-scooters o los steps en distintos puntos de la zona hotelera, pese a que ya venció el plazo otorgado por el gobierno para que las empresas operadoras retiraran estos vehículos de la vía pública o regularizaran su situación. La medida fue publicada el pasado 29 de mayo en Lance Courant, otorgando a los operadores un periodo de 14 días calendarios para cesar actividades consideradas como ilegales o más bien ajustarse a la normativa vigente. Eso significaba que a más tardar el 15 de junio, es decir, el pasado lunes, los vehículos debían ser retirados de las calles si no cumplían con los requisitos establecidos. Según la oficina del ministro Arthur Dowers, el ultimátum ya expiró y no deberían permanecer estas e-scooters en la vía pública. Entre las medidas ordenadas estaban suspender el alquiler de los vehículos, desactivar aplicaciones y códigos QR, retirar los aparatos de áreas públicas y eliminar toda publicidad. Sin embargo, la presencia de estos vehículos en la zona hotelera genera dudas sobre el nivel de cumplimiento de las disposiciones. Ahora la atención se centra en las acciones que tomará el gobierno para hacer valer esta medida.
El Aeropuerto Internacional Reina Beatrix recientemente recibió una importante visita por parte de la Aeronáutica de la Aviación de Aruba, pero también de Holanda, para conocer no solamente la expansión bajo el proyecto de Gateway 2030, pero también para ver todos los avances y la tecnología que ha implementado nuestro aeropuerto. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba recibió una delegación del Departamento de Aviación Civil de Aruba y de la Autoridad de Aviación Civil de los Países Bajos para una visita oficial a nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Durante el recorrido, los representantes conocieron las principales inversiones en infraestructura y los avances del programa de expansión Gateway 2030. Entre los proyectos destacados se encuentra la nueva sala de check-in para pasajeros con destino a los Estados Unidos, inaugurada en abril del año anterior, así como el moderno sistema de manejo de equipaje capaz de procesar hasta 2.000 maletas por hora mediante tecnología avanzada de inspección. La delegación también recibió una actualización sobre la fase 1B del proyecto y visitó las obras de expansión que contemplan la construcción de nuevas puertas de embarque, mayor capacidad de salas de espera y más opciones comerciales y gastronómicas para pasajeros. El director ejecutivo Johnny Anderson destacó que estas inversiones buscan preparar al aeropuerto para el futuro, mejorar la experiencia de los viajeros y fortalecer la conectividad de Aruba con el resto del mundo. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con estafas digitales que están llegando a distintos correos electrónicos de las personas, indicándoles que supuestamente habían sido elegidos como jurados de votación. Esto para compartir sus datos personales, cuentas bancarias y después estafarlos. La trampa comienza con un correo como este. A simple vista, parece una notificación oficial de la Registraduría Nacional que cita a la persona como jurado de votación para la próxima jornada electoral. Sin embargo, detrás del mensaje se esconde una estrategia de los ciberdelincuentes para robar información personal y financiera. Le informamos que tras el sorteo electrónico de ley, usted ha sido designado para cumplir con la función pública de jurado de votación en las próximas elecciones presidenciales. Luego, invita a la víctima a abrir un mensaje donde supuestamente podrá consultar el número de la mesa de votación que le fue asignada, pero al hacer clic, los ciberdelincuentes toman el control de información sensible y en cuestión de segundos acceden a cuentas bancarias. Se trata de una modalidad de fraude que también se camufla en falsas citaciones judiciales, notificaciones de embargos o comunicaciones que suplantan a autoridades e instituciones del Estado. Según la policía, al menos 7 personas caen cada día en Colombia en este tipo de engaños digitales. En esta época electoral, a través del puesto de mando unificado ciberelectoral, hemos logrado establecer que los ciberdelincuentes están suplantando a la registraduría a través de correos electrónicos que les llegan a los ciudadanos para notificarlos como jurados de votación. Este correo electrónico tiene un adjunto, los cuales contienen un software malicioso que van a infectar los computadores o los celulares de los ciudadanos. Por eso, antes de abrir correos sospechosos, especialmente aquellos que aparentan ser enviados por la registraduría, es fundamental verificar cuidadosamente el remitente, desconfiar de enlaces desconocidos y nunca descargar archivos adjuntos sin confirmar su autenticidad. Y vean lo que ocurrió en las últimas horas en Paraguay, en donde ladrones hacen de las suyas y fueron grabados por cámaras de seguridad del sector. Una mujer había dejado su vehículo parqueado cuando un sujeto le rompe el vidrio y se roba las pertenencias del interior. Una vez más, tortoleros hicieron de las suyas. Esta vez el hecho delictivo se registró en el barrio San Vicente de Asunción, sobre la calle Centenario Casi Pirizal, cerca de las 21:30 horas del martes. En las cámaras de seguridad de la zona se observa cómo el delincuente rompe la ventanilla ubicada en la parte de atrás de la camioneta para hurtar una computadora portátil. No contento con lo robado, con total impunidad, vuelve una segunda vez y con ayuda de una linterna revisa el interior del vehículo para llevarse más objetos de valor. Tras lograr su cometido, el malviviente escapó a bordo de un automóvil junto con su cómplice. Tras presentar la denuncia en la comisaría 14, la víctima pidió que se publique el video para que la ciudadanía la ayude a identificar al sospechoso. Señaló que lamenta bastante lo ocurrido, ya que la computadora es su elemento de trabajo como contadora y en él tiene información sobre sus clientes. Y es realmente lo que más rabia le da, ¿verdad? Una persona
tener que ir por cuestiones laborales, te bajas un rato, estás haciendo algo rápido, no te tomaste el tiempo de meter todo en la baulera, porque esa es siempre la consigna últimamente para salir, ¿verdad? Todo en la baulera. Y bueno, no lo hice y pagué un precio alto. Y nos vamos para el Perú, en donde lamentablemente una pareja de extranjeros que estaba haciendo escaladas en la parte de la nieve perdió la vida después de que la situación climática cambiara y allí al parecer el hielo empezara a descongelarse. El guía afortunadamente sobrevivió y cuenta la historia. Una comunicación en horas de la madrugada daba la voz de alerta. Una avalancha en el nevado Toglia-Raju en Ancash sepultó a una pareja de escaladores extranjeros, Daniel Navarro, un experimentado guía de montaña mexicano, y su esposa, Sandra Conoe, canadiense. Ambos quedaron bajo una masa de nieve, rocas y hielo. Fue el peruano y también guía que los acompañaba, Florentino Calgua, el único sobreviviente, el que avisó. Según los especialistas, la avalancha se habría producido por la debilidad del glaciar. Y es que hace tan solo 15 días hubo otra en la misma zona. Pero normalmente al Toglia-Raju, o sea, un nevado de 6.000 metros, máximo el guía lleva 2 y un asistente, ¿no? Muchas veces. Como Asa débil, la cumbre del Alpamar, perdón, del Toglia-Raju, Asa débil, porque hubo una avalancha ya hace 15 días aproximadamente. Tras la alerta, un grupo de rescatistas dividido en grupos se dirigió a la zona. Es el valle de Ixinca, un valle que está en el distrito de Tarija. Aquí es el campo de acampamento base, está el refugio de Ixinca, donde el refugio muy amablemente nos está dando ahorita el soporte para nuestros rescatistas puedan llegar. Desde Huaraz hasta este lugar más o menos son 7 horas y de aquí hasta el lugar de los hechos, pasar esta morrena y llegar hasta acá arriba, caminar todo este glaciar y llegar hasta este punto que tiene la pared de 70 grados, hasta este lugar. Es un poco inaccesible, como se puede ver acá en las imágenes, y llegar hasta aquí a nuestros rescatistas nos va a tomar un poco más de 9 horas. Se supo que Florentino se encuentra estable y que se ha logrado recuperar el cuerpo de la joven canadiense. Su esposo aún no es encontrado. Entre tanto, en Venezuela, el dirigente opositor Williams Dávila dice que no se está cumpliendo lo que se había acordado y es la liberación de los presos políticos que todavía se encuentran en Venezuela. Sin embargo, lo que él ha indicado es que espera que este gobierno pues no solamente pueda tener una transición, pero que también los demás presos políticos puedan ser liberados. Crear condiciones de confianza en el panorama nacional es la urgencia que plantea Dávila, quien insiste que el primer paso es liberar a los detenidos por motivos políticos y dar pleno cumplimiento a la ley de amnistía, un instrumento legal que asegura no admite medias tintas. Y dentro de esos gestos está la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados. Eso no se ha cumplido cabalmente, todavía tenemos presos políticos. Los están soltando a cuentagotas. Dice que eliminó el helicoide y por la presión del Departamento de Estado llegó y trasladó a unos cuantos presos del helicoide a otros centros de reclusión. Eso es una crueldad evidente, eso es inaceptable, sin la información de su familiar. Entonces, en conclusión, para responderte concretamente, no han cumplido. Durante su reciente gira por Estados Unidos, Dávila planteó ante diversos organismos la urgencia de brindar acompañamiento en salud mental a los detenidos por motivos políticos, una asistencia que a su juicio es vital ante las secuelas del encierro y los tratos crueles. Porque todos los que hemos estado presos, querámoslo reconocer o no, siempre hay una secuela, hay un tema de salud mental, que eso hay que tratarlo y por eso conseguí los contactos con expertos, con una ONG que estarían dispuestos a ayudarnos aquí para tratar los casos, por ejemplo, de los familiares de presos que todavía están presos, de la gente que han muerto en custodia del Estado, que eso genera unas secuelas psicológicas espantosas en las familiares.
Y el mundo de la música se encuentra de luto, especialmente en la República Dominicana, después de conocerse el fallecimiento del gran y recordado Alex Bueno, intérprete de grandes canciones y merengues que realmente nos acompañaron durante décadas. A sus 62 años, desde Nueva York, informaron su muerte. Nacido en San José de las Matas de la provincia de Santiago, Alejandro Wilberto Bueno López, conocido como el Mayimbito, deja un legado imprescindible de 4 décadas. Fue una de las figuras estelares de los años dorados del merengue y un artista sumamente versátil que dominó también la bachata, la salsa y el bolero. Su impecable trayectoria fue consagrada en 2019 con El Soberano al Mérito, regalándonos éxitos inolvidables como Corazón de Madera, Colegiala y Con el Alma Desnuda. La noticia ha sacudido profundamente a la clase artística. Grandes figuras de la música como Fernando Villalona, Juan Luis Guerra, Mili Quesada, Miriam Cruz, Sergio Vargas y los hermanos Rosario han reaccionado con profunda tristeza, destacando su voz privilegiada, carisma y sencillez. Con su partida se apaga una de las voces más queridas de nuestra música, pero su legado seguirá sonando en todo el mundo. La familia ha pedido privacidad en este difícil momento, mientras se mantiene la expectativa sobre el traslado de sus restos y las honras fúnebres en la República Dominicana. Paz a su alma. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con el virus del papiloma humano. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seitan, yeah. Hay otra y se da bombón fuerte. Masigino man. Bando Aruba Badilán. Masigino conectar. Ay, con Seitan. Durende. Construyendo en Aruba su futuro. Da Seitan innovando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Dur sonho da começar chiquito, pero promete que o logro não grande também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo não. Gol não falhar, plano não cambiar, saquinanta momento não de crescimento. E o futuro que nós está construir junto. Na Aruba Airport também nós está construindo para sonho não grande, conectando Aruba com o mundo. Aruba Airport, o gateway para a felicidade. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
El VPH o el virus del papiloma humano es una afección que puede de cierta manera tocar la puerta de miles de millones de mujeres en el mundo, no solamente en una etapa temprana, pero también a cualquier etapa. Sin embargo, lo que indican distintas expertas es que este tipo de virus se clasifican en una gran gama y no solamente puede ser perjudicial, pero también es importante tenerle tratamiento. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El virus del papiloma humano es una infección viral que afecta tanto a hombres como mujeres. Son como 150 tipos diferentes de virus del papiloma humano que su mayoría se asocian a afecciones de la piel. No obstante, dentro de ese grupo hay 40 tipos de VPH que van a producir infección en las áreas donde hay mucosa, particularmente áreas de la boca y las áreas anogenitales de hombres y mujeres. De esos 40 serotipos diferentes, hay 15 que están ligados directamente al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Y esa es la mayor preocupación, el cáncer. Conocido es el cáncer de cuello uterino en mujeres, pero el VPH está implicado en el desarrollo del cáncer anal, cáncer de vulva vagina, cáncer de pene y el que está significativamente aumentando, cáncer en el área de la boca, la garganta y el cuello. Es el cáncer más común asociado a VPH que aqueja a la mujer puertorriqueña. Ahora mismo la tasa de incidencia es de 10.9 casos por cada 100.000 mujeres. ¿Por qué esto nos preocupa? Porque en el 2018 la Organización Mundial de la Salud estableció una meta de eliminación de cáncer cervical en el mundo que establecía que los países alcanzaran tasas de incidencia de menos de 4 casos por cada 100.000 mujeres. Y nosotros estamos viendo casi 11 por cada 100.000. El mayor problema que no presentan síntomas, pero podemos prevenirlos con una vacuna aprobada hace 20 años para ponerse a partir de los 9 años, tanto a niñas como a niños. En nuestra sección de las más virales les mostramos a este joven que entró a su casa y se dio cuenta cómo por unas simples tostadas que se habían pasado de tiempo, pareciera que se había incendiado la cocina. Un joven identificado como Colonin sorprendió a miles de usuarios al compartir en su TikTok una escena tan inesperada como divertida. Al ingresar a la cocina de su casa, se encontró con una densa nube de humo que había invadido por completo el ambiente debido a unas tostadas que se quedaron demasiado tiempo en el horno. La situación llamó la atención por el impactante aspecto visual que mostraban las imágenes. La grabación comienza cuando él abre la puerta y prácticamente no puede ver nada por culpa de la niebla. La visibilidad es muy reducida debido a la gran cantidad de humo. Mientras registra la escena con su celular, se puede observar a su mamá que corre entre risas para apagar el horno y sacar las tostadas mientras el humo se extiende por toda la habitación. Y si hablamos de imágenes virales, vean a estos dos niños estadounidenses que recibieron para ellos el regalo de sus vidas. No solamente la camiseta de Lionel Messi, pero la mamá los sorprendió con boletos para ir a ver al Mundial. Dos hermanos en los Estados Unidos vivieron una escena que se propagó por las redes sociales y esto que tiene que ver con Argentina en el Mundial 2026. Su mamá los grabó en el momento de abrir los regalos y descubrir que tendrían entradas para ver a Lionel Messi en la Copa del Mundo. Si bien el video fue grabado en la época de Navidad, fue publicado en el día del partido. La mujer, identificada como Daisy, superó 1.3 millones de reproducciones allí en este video. La secuencia comenzó con los niños viendo el paquete que contenía camisetas de la selección argentina. Estaban muy contentos. Sin embargo, ya al final el segundo regalo desató la mayor alegría. Son entradas para la Copa del Mundo para ver a Argentina. Allí los niños, uno de ellos hasta empezó a llorar de la emoción por ir a ver jugar a Messi. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisian Flag con su gran campaña y muy pendientes de nuestras redes sociales porque tendremos goodie bag para rifar a todos ustedes. Compra leche Frisian Flag y gana un televisor de 65 pulgadas. Disfruta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tu nuevo televisor gracias a Frisian Flag. Compra 15 florines o más en productos de leche Frisian Flag
Sube una foto de tu recibo de compra a ese enlace que aparece en pantalla. La fecha límite para participar es el 7 de julio. Compra tu leche, registra tu recibo y participa para tener la posibilidad de ganarte este tremendo televisor de 65 pulgadas para disfrutar del fútbol y de la gran final del Mundial 2026. Como ustedes saben, el álbum del Mundial está, pero por todas las esquinas, por doquier. Uno quiere mirar cuáles son esas figuritas que le salen en los sobres. Sin embargo, Nicolás Tagliafico, uno de los grandes exponentes del fútbol argentino, pues le salió su propia figurita y esta fue su reacción. El jugador de la selección argentina Tagliafico allí decidió probar su suerte con las figuritas y estalló al encontrar la suya. El video se viralizó en las redes sociales y es que la locura por el álbum de las figuritas del Mundial es tan grande que no solamente alcanza a los hinchas, pero también a los propios futbolistas. Es el caso de Nicolás Tagliafico, quien encontró su figurita al abrir un paquete y su reacción se hizo viral. El video fue publicado en su cuenta de TikTok, en donde se le ve junto a su esposa abriendo paquetes de figurita durante una transmisión en vivo. Allí empezó una a una y después le tocó su propia figurita. El festejo de Tagliafico fue tan efusivo que provocó que la figurita cayera al suelo y la cámara volara por los aires. Y como ustedes saben, esta semana todos los hinchas japoneses dejaron ese estadio completamente limpio. Argentinos no se quisieron quedar atrás y lo hicieron también, pero en las calles y obviamente a ritmo de cánticos. Un grupo de hinchas argentinos se hizo viral en los Estados Unidos al emular a los japoneses y juntar los residuos junto a la previa con el partido ante Argelia, en la que Lionel Messi se despachó con 3 goles. ¿Quién te conoce Japón?, dice Capuchazo. Estuvo en el banderazo de los hinchas argentinos, publicó en su cuenta Metro Adelantado, OK. Allí, como se puede ver en las imágenes, este grupo de aficionados obviamente estaban cantando La basura, guardamos la basura. Se puede escuchar a estos hinchas durante el video. Allí se muestra a estos hinchas limpiando el lugar en la previa, pero también dando paso a los cánticos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les damos las gracias por su fiel sintonía. En redes sociales no se les olvide seguirnos. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba y no se les olvide que Telearuba es la casa del Mundial. Todas las transmisiones de los partidos pueden disfrutarlos a través del canal 23. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión.